Dios los bendiga, amén. Vamos a iniciar nuestra clase de profetas menores. En esta noche nos toca el profeta Zacarías, amén, cuyo nombre significa Dios recuerda. Y Zacarías, amados hermanos, es un libro profético que, al igual de Ezequiel, amados hermanos, tiene mucho contenido simbólico y se empareja con el libro de Apocalipsis. Zacarías, amados hermanos, es una reflexión del pueblo para hacer lo bueno y esperar la promesa de Dios de su Mesías. En Zacarías encontramos mucha profecía en cuanto a Jesucristo. Para su tiempo no se cumplió, para el nuestro ya está cumplido, pero hay profecía también que para nuestro tiempo todavía no se ha cumplido. ¿Entiendes? Entonces, en Zacarías vemos como la aparición de Jesús, como en la tierra, pero también vemos la aparición gloriosa ya en el milenio, reinando por toda la eternidad. Entonces, recuerde, Zacarías es un libro profético, vuelvo y repito, al igual que Apocalipsis y Ezequiel, pues ahí van de la mano, amados hermanos. Encontramos mucha simbología en ella, alguna fácilmente entendible, usando la hermenéutica, el texto por el texto, amados hermanos. La Biblia se interpreta a sí mismo, pero otra, amados hermanos, que necesitamos meternos un poquito más profundo para entender. Amén. Tristemente, pues no vamos a poder ver las visiones del profeta porque no tenemos tiempo. Necesitamos, amados hermanos, pues un buen tiempo para poder ver cada aspecto de las visiones del profeta. Son 14 capítulos, a pesar de llamarse un profeta menor, pero su escritura fueron 14 capítulos, amados hermanos, los cuales pues tristemente pues lo tenemos que sintetizar en 50 minutos. Bueno, pero vamos a ver lo más importante, amén. El Señor pues siempre nos da luz de algo maravilloso de la escritura, amén. También más adelante, amados hermanos, pues podamos profundizar acerca del profeta Zacarías. Ahora bien, Zacarías, amados hermanos, fue un profeta que instó al pueblo a la reconstrucción del templo. ¿Recuerda cuál era el mensaje de Ageo? El mismo, ¿sí o no? Él era despertar en el pueblo la reconstrucción del templo que habían dejado abandonado. Entonces, empieza con Ageo. Bueno, pero Zacarías nuevamente aparece en la escena mundial unos meses después. Ahorita vamos a ver. Animando al pueblo a reconstruir el templo y ver más allá. El templo futuro, amado hermano, el cual Dios pues pronto, instalaría cuando su reino fuera establecido en esta tierra. Ahora, yo quiero que vaya a un capítulo muy importante. Vamos a Mateo para ver algo. Mateo 23, 35. A ver a qué tipo de Zacarías. En la Biblia encontramos muchos Zacarías. Por ejemplo, el padre de Juan el Bautista era Zacarías, ¿se acuerdan? Que su nombre era Zacarías. Ahora, vamos a ver lo que dice el Mateo 23, 35. ¿Alguien lo lee, por favor? Jesús habló en cuanto a este profeta. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. O sea, Jesús hace referencia al profeta Zacarías. O sea, su muerte, amados hermanos, fue una atrocidad. ¿Por qué? Porque el profeta, amados hermanos, continuamente le hablaba al pueblo en cuanto a sus malas actitudes y en cuanto al arrepentimiento. Hermanos, los profetas de antaño no son como los profetas modernos. Ahora las iglesias, hermanos, anhelan que llegue un profeta, ¿no? A decirles, Dios te bendice, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro. Pero los profetas de antaño, hermanos, Dios los encomendaba a que confrontaran al rey, a los sacerdotes y a los falsos profetas. Y aún al mismo pueblo lo tenían que confrontar por sus pecados. Tristemente, hermanos, en la actualidad no vemos confrontación, ¿no? Porque no queremos, dañar la multitud que muchas veces tenemos en la iglesia, ¿no? Y por eso mejor predicámosles así, suavecito, por arribita. No hay que tocar nada de pecado, no hay que tocar nada de santidad, porque esas cosas alejan a la gente. Tristemente, ¿no? Pero, amado hermano, pero cuando se predica la verdad en su totalidad,
A lo bueno se le llama bueno, a lo malo se le llama malo, a lo blanco es blanco, lo negro es negro. El pecado es pecado, no es un problema psicológico como algunos predican. Amados hermanos, eso nos provoca entre los falsos líderes y aún dentro del falso pueblo, amados hermanos, que tú no seas muy popular entre ellos. ¿Entiendes? Pero ¿qué importa, amados hermanos? No estamos aquí para agradar al hombre. Estamos aquí para agradar a Dios. Y siempre, amados hermanos, ha habido ese conflicto cuando un hombre de Dios se para y dice las cosas como son. Siempre, amados hermanos, va a haber ese conflicto. Siempre, amados hermanos, va a haber ese pleito entre aquellos que dicen ser de Dios y aquellos que no son de Dios. ¿Por qué? Porque tristemente al falso creyente no le gusta la verdad. Le gusta nomás que le soben la espalda y que le digan, no, está bien. Y muchas veces están oyendo la voz de Satanás que le dice, hazlo, no morirás. ¿A quién le dijo Satanás así? ¿Se acuerdan? A Eva, ¿no? Come, no morirás. Y tristemente, hermanos, en muchas iglesias se escucha este tipo de mensaje. No de esta manera, pero de una manera sutil, y te dice, no, pues está bien, no te preocupes. ¿Entiendes, hermano? Por eso vuelvo y repito, hermano. Ser un profeta de antaño era, amados hermanos, pena de muerte. Ahora, amados hermanos, vuelvo y repito, ahora hasta celebramos a los profetas, ¿no? Cuando vienen los profetas hasta llenamos estadios, llenamos iglesias, amados hermanos, porque todos queremos oír lo que el profeta nos tiene que decir. Pero cuando se levanta verdaderamente un hombre de Dios, amados hermanos, va a hablar la verdad. ¿Entiendes? Y somos nosotros, en este tiempo, encargados de hablar la verdad. No podemos callar la verdad. Dice el dicho que el que calla, otorga. Y si nosotros callamos, somos cómplices de aquellos que están haciendo mal dentro del pueblo. Y tarde o temprano, recuerde, Dios nos va a llamar a juicio. Y Dios nos va a hacer ver por qué callaste. Si te dice ver las cosas. Vuelvo y repito, vamos a perder popularidad entre los líderes, porque el pueblo, amados hermanos, muchas veces el pueblo ama a los que hablan la verdad, pero entre liderazgo también vamos a perder popularidad, vamos a perder tal vez, como llama, ciertas distinciones, ciertas dignidades, ciertos privilegios dentro del liderazgo de la iglesia. Pero, hermano, eso no importa, con tal de que Dios sea complacido con nuestro hablar y con nuestro actuar, ya lo que el hombre haga, pues, es lo de menos. Entonces, Zacarías, amado hermano, pagó con su vida el confrontar a los falsos profetas, a los falsos sacerdotes y al rey, amados hermanos. Y eso es lo que es un verdadero profeta. El verdadero profeta le llama a lo blanco blanco y a lo negro negro y habla conforme a la palabra de Dios. Y el pecado es pecado. ¿Entiendes? Y no anda buscando agradar al hombre, sino agradar a Dios. Entonces, Jesús testifica que fue muerto en el templo, hermanos, a causa de que el pueblo pues se aburrió de que les hablara tanto de santidad, tanto de arrepentimiento, tanto de conversión. Mensajes que ahora no se hablan, Ahora se habla de todo, pero tristemente estos tipos de mensajes no se hablan porque la iglesia se queda vacía. Pero no importa, hermano, que la iglesia se quede vacía. Usted sea fiel al Señor. ¿Entiende, hermano? Cuando Dios le encomendó a Noé predicar, porque vendría un diluvio, más hermano, ¿cuántos se salvaron? 8 personas, ¿no? Pero Noé predicó la palabra fielmente, amados hermanos. Y recuerden, hermano, cuando nosotros callamos la verdad, esa sangre va a ser demandada de nuestra mano. Y aquí, amados hermanos, no podemos hacer acepción de personas. Porque es papi, porque es mami, porque es mi hermano, porque es mi prima, porque es mi primo, porque es el líder de los jóvenes, porque es el maestro de música, porque es el pastor. No puedo decir nada. No. Díganlo, amados hermanos. ¿Entiende? Porque si no, tarde o temprano vamos a ver las consecuencias. Y si no las vemos en esta vida, las vamos a ver en la otra. Y estaremos juntamente con ellos sufriendo el castigo eterno por causa de que callamos esa verdad. Entonces, Zacarías significa Dios recuerda. Vamos al libro de Zacarías.
Dios bendiga, hermano. ¿Alguien lo tiene? Zacarías 1. Bueno, déjame leerlo. 1:1 dice: en el 8º mes del 2º año de Darío. ¿Te acuerdas cómo empezó el libro de cómo se llama? De Ageo? También empieza en el 2º año de Darío. Entonces, Ageo y Zacarías eran contemporáneos. ¿Entiendes? La única diferencia cuando ellos aparecen en la escena mundial fueron meses. Y se cree, amados hermanos, que Zacarías era muy joven cuando él inició, puesto que el ministerio de Ageo duró por lo menos, amados hermanos, unos 3-4 meses, pero el de Zacarías se cree que duró por lo menos unos 50 años. ¿Entiendes? Entonces, amados hermanos, dice, amados hermanos, entonces, recuerde que ahora ya no se dice en el mes del rey tal, porque ya los reyes de Israel habían sido quitados y había empezado el tiempo de los gentiles. Y recuerde que el tiempo de los gentiles, ¿cuándo termina? Con la venida, con la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahorita, hermanos, estamos viendo la época del tiempo de los gentiles. ¿Entiendes? Entonces, hermanos, entonces recuerden, dice, vino palabra al profeta Zacarías, hijo de ¿quién? Berequías, hijo de Ido, diciendo. Berequías significa, bueno, Zacarías, recuerde, significa Dios recuerda. Berequías significa Dios bendice. Y Ido significa oportuno. Y uniendo, hermanos, las tres palabras nos da un mensaje, el cual, hermanos, la Biblia nos enseña. Dice, Dios recuerda bendecirnos en el momento oportuno. Y eso, hermanos, es lo que el profeta Zacarías va a hablar. De que Dios a su debido tiempo, al cual ha establecido, enviará la bendición que el pueblo requiere. Amado hermano, dice en el momento oportuno. ¿Y cuándo es el momento? Bueno, en el momento que el pueblo empiece a actuar de la manera correcta. Ahora, dice el versículo 2, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Entendamos, el profeta les empieza a recordar del tiempo pasado. Dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, dice, los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así con nosotros. O sea, el profeta los lleva al pasado y les dice, ¿se acuerdan de sus padres lo que les pasó? La tragedia que les pasó en cuanto al cautiverio. ¿Y se acuerdan cuál fue la causa? El pecado. Aprendan de ellos. Aprendan de ellos para que ustedes no caigan en el mismo error y no venga un mal peor que el de sus padres. Y el profeta pregunta, ¿y sus padres dónde están? ¿Vivirá el profeta para siempre? O sea, el profeta, hermano, hace alusión a la brevedad de la vida. ¿Entiende? Recuerde que no somos eternos. 30, 40, dice la Biblia, 70 años del más robusto. Amor, pero tarde o temprano hemos de morir. Ahora la cuestión es, ¿qué vamos a hacer en ese tiempo, en ese lapso de vida? Si no obedecer los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas y los decretos que el Señor nos ha dado. Y ese es el mensaje, mi hermano, en los primeros 6 versículos del libro de Zacarías. Vuelvo y repito, recordaos lo que le pasó a vuestros padres a causa de su rebelión. ¿Dónde están? Todos han muerto.
vivirá el profeta para siempre. O sea, no para siempre va a haber palabra de Dios. ¿Entiende? Entonces, reconociendo lo que pasó a sus padres, recapaciten. Y, ¿cómo llama? Y conviértanse de sus malos caminos, porque de otra manera, lo que Dios ha establecido que ha de venir, vendrá. Recuerden que Dios desde el Antiguo Testamento, cuando le dio a Moisés la ley, el Señor estableció las bendiciones y las maldiciones. Hacéis esto y viviréis. No las hagáis y maldición vendrá sobre vosotros. Y esto no cambia para nosotros, ¿no? Aunque vivamos en una dispensación diferente. El hecho de que vivamos en la gracia no quiere decir que Dios va a permitir el pecado. Si no, tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira, ¿no? Murieron, nomás, hermano, a causa de que hicieron algo indebido. ¿Entiendes? Ahora, tal vez no miramos en este tiempo esas cosas, amados hermanos, pero todavía las hay, amados hermanos. ¿Entiendes? Y es por eso, amados hermanos, que veamos atrás la maldad que hicieron nuestros padres, o la maldad de la gente, amados hermanos, y volvamos al Señor y compongamos nuestros caminos, enderecemos nuestros caminos. Amados hermanos, no practiquemos lo que ellos practican. Es triste, amados hermanos, cuando una persona está dentro de una iglesia y se quiere comportar como el pastor, ¿sí o no? Si el pastor es un pecador, él también peca. Si el pastor es un mentiroso, también miente. Si el pastor es un adúltero, también, amados hermanos. Pero, amados hermanos, nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo. Es por eso, amados hermanos, que la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, podemos ser entre nosotros hermanos y tiene que haber confianza, ¿no? Pero en cuestiones espirituales, nuestra única confianza es en el Señor. No podemos estar confiando en los hombres. ¿Entiendes? Y más cuando vemos que las acciones no concuerdan con la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, amados hermanos, idolatramos al hombre, ¿no? Ahí está, amados hermanos, viene tal cantante famoso y se llena. Pero viene un evangelista de esos que predican santidad, hermanos, 1, 2, 3. Hay idolatría en nuestro corazón, tristemente. Y son cosas, hermanos, que tienen que desaparecer. Son cosas, hermanos, que vimos dentro del pueblo de Israel y que a causa de eso les vino castigo. Y ahora, hermanos, nosotros que conocemos y entendemos lo que a ellos les pasó, pues tomémoslo como ejemplos, hermanos, y vivamos nuestra vida rectamente, conforme a lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Vuelvo y repito, no es fácil vivir en un mundo, amados hermanos, que todo lo tuerce, pero Dios está de nuestro lado. El Señor declaró en cuanto a Job, varón perfecto, temeroso, apartado del mal. ¿Saben que el Señor se lució? Presumió a Job delante de Satanás. Imagínense para que un día Dios nos presuma, ¿no? Está mi siervo, pero que sea Dios, que no salga en nosotros, no, es que, no, que sea Dios, amor. Imagínense, y Job no tenía pastor, no tenía Biblia, y el Espíritu Santo no moraba en él. ¿Entiendes? Y él, hermano, pudo llegar a ese nivel espiritual, a esa madurez. Cuanto más nosotros, amados hermanos, que Dios ya nos dio de su Santo Espíritu, tenemos la guía del Espíritu Santo. Y líderes, amados hermanos, que verdaderamente sienten, amados hermanos, el amor por las almas y les predican lo que tenemos que saber. Entonces, vuelvo y repito, no hay excusa con nosotros, ¿no? ¿Entiendes? Por eso el Señor dijo que el castigo que vendría sobre nosotros, si no hacemos lo que es correcto, va a ser peor que el castigo que viene sobre el mundo, que no conoce la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Por eso está escrito, amados hermanos, cosa grande es caer en manos de un Dios vivo. ¿Entiendes? Bueno, que el Señor nos ayude, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el libro. Hermano, ¿me ayuda con la lectura? El libro de Zacarías, ¿en qué página está, hermano? 95. Ok, 93, amados hermanos. Vamos a empezar con la lectura del libro. Hermano, empieza. No, hombre, aquella que Jehová recuerda. Bueno, eso no. Empieza con el punto 1, hermano. Con el punto 1. Sí. La primera súplica del profeta. Página 97. ¿Cuál fue el mensaje principal de Zacarías? Él nos da la clave de su ministerio en el tercer verso de su primer capítulo. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. El primer clamor del profeta es un llamado al arrepentimiento.
pero volverse a Dios significa alejarse del pecado. No se puede permanecer en Dios a menos de que se haya abandonado el pecado. Recuerden, amados hermanos, pecado, entendamos, pecado muchas veces, amados hermanos, creemos que el pecado es la borrachera, el adulterio, la fornicación. Sí, es pecado. Pero, amados hermanos, el orgullo, la envidia, el enojo, la jactancia, esos son pecados también. Y como no se miran, creemos que todo está bien. Soy orgulloso y pues, como no, nadie lo mira, nadie lo nota, pero hay gente, hermano, que, ¿cómo llama? Con solo ver, se puede ver su orgullo porque te miran hasta de menos, ¿no? Y es triste, hermano, encontrar personas dentro del evangelio, amados hermanos, con esta actitud. Y lo más triste es encontrar pastores, líderes, amados hermanos, con este espíritu, hermano, que no es nada cristiano. Y lo va a ver, amados hermanos, dentro de las iglesias, hablando en lenguas, cantando bonito, predicando bonito, enseñando bonito, amados hermanos, pero no tienen una pizca de humildad. Recuerden la palabra del Señor, Mateo 11:27, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:28-29. Amén. Hermanos, el Señor dice, que aprendamos de su humildad y su mansedumbre. ¿Y quién era Jesús? Dios sobre todas las cosas, con lo que nos cuenta Filipenses 2:5. ¿Entiende, hermano? Entonces, hermano, como recuerde, pecado, amados hermanos, no es simplemente las cosas externas que hacemos, sino las cosas internas del corazón. ¿Entiende, hermano? Que muchas veces están ahí, pero como no las miramos, todo está bien. ¿Entiende, hermano? Bueno, sigamos. El arrepentimiento significa, más que sentirse triste, significa abandonar los pecados personales y volverse a Dios con todo el corazón. Recuerda, hermano, el sentirse triste no es arrepentimiento, es remordimiento. ¿Se arrepintió Judas de su pecado? ¿Ah? ¿Y por qué se ahorcó? Por remordimiento. Y nosotros, hermano, podemos tener remordimiento creyendo que es arrepentimiento, pero eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento trae conversión. ¿Entienden, hermano? O sea que si yo me arrepiento del pecado, ya no lo puedo volver a hacer. O ya no lo tengo que volver a hacer. ¿Entienden, hermano? Pero muchas veces, pues simplemente, hermanos, aceptamos que pecamos porque fuimos descubiertos, ¿no? Es como el hombre infiel. Se le halla con la mujer que no es de él. Y no, pues sí, reconozco que hice mal. Pero lo reconoció porque lo hallaron. Pero si no lo hubieran hallado, hubiera seguido lo mismo. Entonces, hermanos, no confundamos arrepentimiento con remordimiento. ¿Entiendes? Tristemente, dentro del púlpito, a la hora de hacer el llamado y a la hora, más hermanos, de orar, usted va a ver gente llorando a chorro, ¿no? Amados hermanos, pero simplemente por remordimiento. Porque al nomás salir vuelven a lo mismo. Y pues a Dios nadie lo engaña, hermano. Escrito está, ¿no? Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Sí o no? Bueno, que el Señor nos dice. Sí, hermano. La introducción del libro se cierra con el testimonio de que Dios ha guardado su palabra. La nueva generación no necesita poner a prueba este punto. Puede muy bien aceptar el testimonio de sus padres de que la verdad ha quedado plenamente demostrada. Entonces, hermanos, Dios testifica contra ellos y les da como ejemplo lo que a los padres les pasó. Ahora el Señor les dice, bueno, ¿quieren seguir el camino de sus padres? Pues esperen lo mismo, o aún peor de lo que les viene. Yo creo que con nosotros también Dios nos ha mostrado a través de su palabra las consecuencias del pecado, desde Adán hasta el último pecador que encontramos en la Biblia. Y nosotros aprendemos de ellos y tenemos que alejarnos de aquellas cosas que sabemos que Dios aborrece. ¿Entiende? Bueno, sigue, hermano. Esta primera súplica presentada en noviembre de 520 a.C. fue seguida por un segundo mensaje
En febrero de 519 a.C., el segundo mensaje hace resaltar una de las características sobresalientes de Zacarías, a saber, su contenido apocalíptico o revelaciones de Dios. Aparentemente todo el material en 1:7 y 6:15 se proclamó en el mismo día. Consiste de una serie de visiones simbólicas escritas en términos altamente figurados. Ok, no vamos a ver las visiones porque, hermanos, son 8 visiones y el tiempo pues lo tenemos limitado. Si necesito acabar este libro ahora, para la próxima semana pues ponerles el examen, y va a ser un examen fácil, no se preocupen, hermanos. Y el tiempo que nos reste, pues empezar con el libro de Malaquías y concluir la próxima semana con Malaquías, para así pues acá poder ver todos los profetas. Entonces, hermanos, un resumen fácil y rápido de las visiones. Primeramente, la primera visión, el profeta ve a un varón que cabalga sobre las Honduras. Somos bíblicos, ¿no? Hermano. Y hermano, ese varón es el Señor Jesucristo. Más adelante dice que el varón es el ángel de Jehová. Y decimos que Zacarías es joven porque el ángel dice: ven y ten ese varón, hablando de Zacarías, a ese joven, ven y ten ese joven. ¿Entiendes? Hablando de Zacarías. Entonces, por eso creemos que Zacarías era joven, más joven que Ageo. Bueno, y recuerden, su ministerio fue mucho más largo que el profeta Ageo. Entonces, esa fue la primera visión. Después sigue, hermano, una sucesión de 7 visiones. Unos cuernos. ¿Qué simbolizan los cuernos en la Biblia? ¿Se acuerda que en el tabernáculo había cuernos? Y no estoy hablando de infidelidad. ¿Entiendes? El profeta ve 4 cuernos y después ve 4 carpinteros. Pero los cuernos en la Biblia significan fuerza. ¿Dónde tienen fuerza los toros? Sus cuernos. Y eso es lo que significan los cuernos de la Biblia, fuerza. Pero vemos que el Señor dice al profeta que esos 4 cuernos fueron los reinos que desterraron a Israel y a Judá. Pero él tiene también 4 carpinteros, los cuales destruirán a esos poderes. O sea, hermano, Dios siempre tiene, ¿cómo llama la respuesta? Al mal que se produce. ¿Entiendes? Amados hermanos. Y así, amados hermanos, sucesivamente una serie de visiones, ¿cómo llama? Que el profeta pues experimenta. Recuerde, fueron visiones, no sueños. ¿Ok? No interprete como sueños. ¿Entiendes? Fueron visiones. Porque muchas veces, realmente en nuestro tiempo soñamos algo y decimos: ¡ay, Dios me dio! ¿Entiendes, amados hermanos? Y muchas veces pues fueron los tacos que nos comimos de más, ¿no? Amados hermanos, ¿entiendes? Entonces hay que entender. Ahora, ¿Dios se puede comunicar a través de los sueños? Sí. Pero todo lo que tenemos que saber, Él ya lo dijo en la Biblia. Ahora, Dios se va a comunicar a través de un sueño, pero va a ser algo personal para mí. Pero ya lo que tenga que decir del mundo, Él ya lo dijo en su palabra. Así que no venga a decir que el Señor le mostró que venía la Tercera Guerra Mundial tal día. No, ¿entiendes? Como mucha gente, ¿no? Ahorita que pasó con el eclipse, ¿se acuerdan? ¿Cuánta gente nos salió profetizando? Que era el fin del mundo y que el Señor le había mostrado esto, que había tenido un sueño de esto. Hermano, ¿y cómo quedaron? Es mentiroso. Y lo más triste, amados hermanos, que la gente del mundo lo ve y después, ¿cómo queda el evangelio? Como algo mentiroso, pierde valor. ¿Entienden, amados hermanos? Así que, amados hermanos, coman bien y oren, ¿no? Para que después no diga: el Señor me mostró. Bueno, vamos a ir, amados hermanos, al punto 3 y vamos a hablar en cuanto al ayuno. Vuelvo, repito, pues sería bonito examinar las 8 visiones, pero el tiempo pues. Pero ahí están, usted puede leer y puede entender su explicación, hermano. Vamos al punto 3, hermano, y vamos a hablar un asunto muy importante del ayuno. Sí, hermano. El asunto del ayuno. Página 103, hermano. El capítulo 7 se abre con otra fecha definida en el ministerio de Zacarías. Este mensaje se presentó en diciembre de 518 a.C. Por eso sabemos que el ministerio profético de Zacarías cubrió 2 años, ya que su primer mensaje tiene la fecha de noviembre del 520 a.C. Es probable que su ministerio haya continuado por mucho tiempo todavía. Una comisión llegó a Jerusalén para solicitar
consejo de los sacerdotes y los profetas, y oraremos en el mes quinto, haremos abstinencia, como hemos hecho ya algunos años. El hecho de que haya llegado en el 9º mes sugiere la probabilidad de que las preguntas vinieron de Babilonia, ya que el viaje se tomaba varios meses. Al responder, el profeta menciona el ayuno del mes séptimo y también el del mes quinto. Amén. Un minuto. Se había hecho costumbre entre los judíos ayunar en esos días, amados hermanos, ¿entiendes? Porque tristemente, amados hermanos, y hablando de la iglesia actual, como que es más fácil hacer ayuno que obedecer, ¿no? Y muchas veces decimos, no, pues vamos a ayunar, que no tiene nada de malo, y algunos lo necesitan más que otros, ¿entiendes, amados hermanos? Pero, amados hermanos, ¿cuál es el sentido del ayuno? Ayunar por ayunar. O sea, el ayuno tiene que tener un propósito. Si usted ayuna por ayunar, pues está aguantando hambre. ¿Entiende? Y no piense que va a bajar de peso tampoco. ¿Entiende? No. El ayuno tiene un propósito. Según lo que nos narra Isaías, amados hermanos, no sé si es 58, 59, por ahí está. Dice que el ayuno es desatar las cadenas de impiedad que poseemos. O sea, aquellas malicias, amados hermanos, que muchas veces poseemos y que no podemos, pues, apartarnos de ellas. Como dice Pedro en 1 Pedro 2, desechando pues toda malicia, hipocresía, detracciones, murmuraciones, son malicias que tenemos y que muchas veces están dentro de nosotros. Entonces, el ayuno nos ayuda, amados hermanos, a que esas cosas desaparezcan. ¿Por qué? Porque a través del ayuno, amados hermanos, fortalecemos el espíritu y empezamos a matar la carne. Y recuerde que las manifestaciones de la carne son lo que nos hace pecar. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, murmuración. ¿Entiende? Gálatas 5:18. Amados hermanos. Entonces, son estas cosas, amados hermanos, por las que verdaderamente se tienen que ayunar. Pero actualmente, hermanos, ayunamos porque lo dijeron nomás, pero sin sentido. O ayunamos porque quiero el carro del año. O ayunamos porque quiero que el Señor me dé el número de la loto. ¿Entiendes? Pues sí, hay de todo, ¿no? Amados hermanos. Pero en sí, ¿qué significa la palabra ayuno? Es abstenernos. Es abstenernos de aquello que nos gusta y que nos provoca un daño. ¿Sí o no? Imagínate que el teléfono nos quita el tiempo y llegamos a un ayuno del teléfono. ¿No cree? O aquello, amados hermanos, que nos quita el tiempo para estar en comunión con Dios. Y decimos, bueno, Señor, me voy a abstener de esto porque sé que esto me está apartando de la comunión contigo, así que voy a hacer un ayuno, ya no lo voy a practicar de aquí a este tiempo en adelante y voy a abstenerme. Pablo dice, absteneos de todo mal. O sea, ayunen para matar el mal. Cuando dice todo mal, está hablando de lo muchas veces mentirosos que somos, de lo falso que somos, de lo orgulloso que somos, ¿entienden, hermanos? De los desleales que somos, amados hermanos. Esa es parte, hermanos, del verdadero ayuno. Y vamos a ver, hermanos, cómo el pueblo, a través de este mensaje, había hecho del ayuno un ritual. Y ellos, hermanos, continuamente, todos los años, en la misma fecha, ayunaban. Están como los musulmanes, ¿no? Tienen su mes de ayuno, ¿sí o no? Y van y dan su vuelta ahí en la Meca y hacen lo que tienen que hacer. Pero, amados hermanos, su pensamiento es matar, ¿sí o no? Entonces, ¿de qué sirve? Bueno, entonces, el pueblo de esta manera estaba. Ahora, el Señor les va a mostrar cuál es el verdadero ayuno. Sí, hermano. La cautividad ha pasado. Ellos habían observado estos ayunos por 70 años. Generalmente se fijan los 70 años de la cautividad babilónica, entre los años 606 y 636 a.C., pero la única referencia al 606 a.C., el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Deme un minuto, hermano. Una cosa que me olvidé. El único día que Dios estableció para ayunar al pueblo de Israel era el día de la expiación. ¿Entiendes? El día donde el pueblo iba, amados hermanos, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por todo el pueblo. Era el único día donde la Biblia establece que Dios dio ordenanza para hacer un ayuno. ¿Entiendes?
Bueno, sigamos. La encontramos en Daniel 1, en Reyes, Crónicas y Jeremías, los 3 libros que registran el término de la historia de Judá. No se hace mención alguna de esta invasión de Nabucodonosor. Es claro que los 70 años mencionados aquí se refieren al periodo cuando el templo estuvo en ruinas después de su destrucción en el 587 a.C. Si preferimos una fecha mejor conocida, 586 a.C., sería entonces más apropiado fijar la cautividad babilónica en los años 586, 516. O sea, se pueden calcular estas fechas, hermano, porque los profetas Ageo y Zacarías dan fecha del inicio de los reinos gentiles. Entonces, según la historia, han dejado registro de cuándo empezó a reinar, por ejemplo, Nabucodonosor, cuándo empezó a reinar Darío. Entonces, de ahí ellos empiezan a sacar fechas de cuándo, hermano, se empezaron, amados hermanos, a suceder estas cosas que está narrando el profeta. Sí, hermano. Casi todos los eruditos aceptan el año 516 a.C. como la fecha en que se terminó el segundo templo. Si queremos ser exactos, bien podemos decir que los 70 años mencionados en Zacarías 7:5 fueron los años 587-518. Recuerden que el castigo de llevar cautivo a Israel, a Judá, a Babilonia por 70 años, se debieron, amados hermanos, a que ellos violaron el pacto del día sabático. ¿Entiendes? O sea, Dios les dijo, después de 7 años descansaréis todo un año. Y ellos, amados hermanos, violaron ese pacto por 70 años o por 400, por ahí va, hermano. Y entonces, a causa de haber quebrantado el pacto del año sabático, les vino el castigo de cautiverio de 70 años, porque Dios dijo, por cuanto no dejaste descansar la tierra, ahora descansará 70 años de vosotros. Y vemos, amados hermanos, que con el cautiverio se fueron todos. Bueno, la mayoría, los más pobres quedaron, pero eran un número poco, y entonces la tierra descansó. ¿Entienden, amados hermanos? Y eso, amados hermanos, habla de como del día de reposo, el día de descanso. Ahora, si hablamos de que tenemos que cumplir con la ley de Dios, los 10 mandamientos morales, y el tercer mandamiento, o el cuarto, acuérdate del día de reposo, ¿lo podemos decir que está vigente? O sea, necesitamos verdaderamente, pues, guardar un día de 7. Como dicen los adventistas. Yo creo que es todos los días, hermano. Primero, recuerden, la ley fue dada a Israel. Y era señal de pacto perpetuo. Ahora bien, Jesús dijo, uno mayor que el día de reposo está aquí. ¿Por qué cree que los judíos, los fariseos eran bien estrictos con el día de reposo? Porque ellos recordaban que a causa del día de reposo, el Señor los había mandado 70 años a Babilonia. Y a ellos ahora no decían, no, hoy sí vamos a cumplir con los requeridos del día de reposo. ¿Entiendes? Entonces, por eso a Jesús siempre se le acusaba de quebrantar el día de reposo. Y cuando se le acusó una vez, el Señor dijo, uno mayor que el día de reposo está aquí, hablando de él. Ahora bien, amados hermanos, ahora nosotros no descansamos en un día específico, sino descansamos todos los días en el Señor. Porque el día de reposo era tener comunión con Dios, venir a su presencia en adoración, amados hermanos, pero ahora, hermanos, adoramos a Dios todos los días. Y nos es necesario tener comunión con Él todos los días. Así que ahora ya no es un día nomás. Imagínense, amados hermanos, haciendo lo que yo quiera por 6 días y vengo el sábado a poner cara de yo no fui. Pero ahora, hermanos, cuando el Señor dice uno mayor que el día de reposo está aquí, Él dice ahora todos descansamos en Él. Y todos adoramos a Él y todos los días tenemos la comunión con Él. Entonces, hermanos, ese era el día de reposo. Ahora, para Israel es una señal de pacto perpetuo. Ellos tienen que cumplir, hermanos, con esa finalidad. ¿Entiende? Bueno, sigue, hermano. La religión debe ser moral. Sin embargo, mucho más importante que las fechas es la verdad imperecedera, pero siempre actual, que contiene la respuesta del Señor.
por medio de su profeta. Dios no deseaba el ayuno de los alimentos, sino la abstinencia de la injusticia. Juzgad juicio verdadero y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No agraváis la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, y ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Esta es una clase de ayuno agradable a Dios. El pasaje nos recuerda las palabras semejantes de Isaías en su capítulo 58. La gente se inclina siempre a ofrecer actitudes religiosas en lugar de vidas religiosas. Uno de los énfasis más pronunciados de los profetas hebreos, como también de la predicación del Señor Jesús, es que la religión significa justicia, rectitud. Una religión sin principios éticos es peor que inútil. ¿Entiende, hermano? Entonces, hermano, ¿cuál es el verdadero ayuno? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que hagamos justicia. Dice, hermano, juzgad juicio verdadero y haced misericordia, piedad cada uno con su hermano. No agarréis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Porque vuelvo y digo, podemos hacer ritos religiosos, ¿no? Pero, hermanos, ¿de qué sirven si nuestro corazón está inclinado siempre a hacer lo malo con mi prójimo? Y vuelvo y repito, y lo he dicho, hermano, todo lo que la Biblia nos enseña en cuanto a Israel tiene que ver, amados hermanos, entre ellos, entre su prójimo. ¿Entienden? Porque los que eran poderosos oprimían siempre a los débiles, amados hermanos. Cuando la ley decía y establecía que si uno era pobre, los que tenían que ayudarle hasta que se levantase, y ya después que se levantase, lo dejaban solo. Así como nosotros los hispanos, ¿no? Viene uno y quiere hacer algo y el mismo hispano le pone el pie y le dice, verte. Por eso, tristemente, no prosperamos, ¿no? Amor, ¿usted ha visto alguna vez a algún judío pobre? No. Es porque ellos, amados hermanos, cuando llega un judío y es pobre, entre todos se reúnen, se ayudan y lo levantan. Y a una vez levantado lo dejan solo. ¿Entienden? Porque es por ley, establecido por Dios. Y eso, hermanos, no solo es para ellos, es para nosotros también. Pero tristemente, somos gente egoísta. Tristemente, hermanos, los latinos sí somos, ¿no? Como que en el gringo hay más, un poquito va, de mayor comunión. Y entre nosotros, bueno, tristemente, pues, siempre queremos superar a los demás y no importa lo que. Y esto, hermanos, no solo en el ámbito de lo terrenal, de lo mundano, sino también en el ámbito religioso. Siempre un pastor quiere ser mayor que el otro. Y si un miembro, bueno, nos está levantando y Dios lo está levantando y le está dando gracia, bueno, siempre lo queremos tener en su misión. Y no lo dejamos que se desarrolle tal y cual Dios quiere, hermano. Y es triste, ¿no, hermano? Que haya envidia, hermano, dentro del ministerio. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque cada quien anda buscando su gloria y no la gloria de Dios. Porque cuando buscamos verdaderamente la gloria de Dios, hermano, no va a haber envidia. Porque si el hermano se está levantando, gloria a Dios. Porque tomamos la gloria para Dios. ¿Entienden, hermano? Tristemente somos gente, hermano, que realmente necesitamos aprender muchas cosas. Y una de estas, hermano, es nuestra actitud hacia nuestro prójimo. Vuelvo y repito, el castigo vendrá como nosotros tratamos a nuestro prójimo. Por muy religiosos que somos, podemos estar las 24 horas en la iglesia. Podemos hacer ayuno, todo el ayuno que queramos. Podemos hacer toda la oración que queramos. Podemos tener todo el conocimiento bíblico que tengamos. Pero si no hacemos nada por nuestro prójimo. Santiago dice la religión verdadera, inmácula es esta: visitar a las viudas, alimentar a los huérfanos, hermano, y dar una lista de lo que verdaderamente necesitamos hacer, hermanos. ¿Entiende? Y esto es para nosotros que tenemos esa luz. Y no es necesario hacerla, amados hermanos, porque de otra manera simplemente tenemos religión, pero no una comunión con Dios. Y podemos creer que estamos salvos, pero realmente estamos perdidos. Recuerde que el pecado endurece el corazón. Amados hermanos, ¿entiende? Podemos creer que soy santo, pero amados hermanos, es nomás mi corazón. Y dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo entenderá?
¿Entiendes, hermano? Por eso son de estas cosas que tenemos que guardar. Bueno, para concluir, hermano, lea el versículo del punto 5, perdón. Esta sección contiene notablemente un número grande de pasajes mesiánicos. La llamada entrada triunfal de Cristo en Jerusalén se profetiza en 9:9, se cita en Mateo 21:5, la expresión mirarán a mí a quienes traspasaron. 12:10 se cita Juan 9:19-37. El capítulo 13 contiene cuando menos 2 referencias mesiánicas sorprendentes. El primer versículo declara: en aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. El versículo 6 tiene un tono triste y le preguntarán: ¿qué heridas son esas de tus manos? Y él responderá: con ella fue herido en casa de mis amigos. Recuerden cuando Cristo aparezca, amados hermanos, ya en su segunda venida, no con la iglesia, porque recuerden cuando el Señor viene con la iglesia, viene hasta los cielos y Él llama, y todos los de la iglesia se van a dar cuenta que Él vino y se van a ir con el Señor, pero Él viene en su segunda venida ya con la iglesia a reinar. Bueno, dice que pondrá sus pies en el monte de los olivos y se partirá el monte y dará una gran llanura, y estarán ahí los judíos y les enseñarán sus manos como señal, y ellos le preguntarán: ¿qué heridas son? Y él dirá: me las hicieron en las casas de mis amigos. O sea, ellos fueron culpables de esas heridas. ¿Entiendes? Sigue, hermano, para concluir. El libro se cierra con una imagen de la santidad triunfante. En aquel tiempo estará sobre las campanillas de los caballos. Santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones delante del altar, y será toda olla en Jerusalén y en Judá santidad a Jehová de los ejércitos. Y ese es el tema, amados hermanos, del tiempo de la aparición de Dios a la humanidad, la santidad. Y es el tema, amados hermanos, que actualmente tenemos que dar como iglesia, la santidad. Tristemente es un tema que no se escucha, porque si se hablara de santidad, las iglesias no estarían llenas como están ahorita. ¿Entienden? Porque la santidad, amados hermanos, abarca un corazón renovado, limpio. Bienaventurados los de limpio por el corazón, porque ellos verán a Dios. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, para que nosotros podamos ser, ¿cómo llama?, esos verdaderos profetas. Y cuando hablo de profetas, estamos hablando de esos verdaderos predicadores, porque cada vez que usted predica, amados hermanos, está hablando profecía. Cuando usted le dice a un borracho: o te compone o te va para el infierno, ¿qué le está diciendo? ¿Lo está mandando para el infierno? No. Simplemente le está profetizando algo que le va a suceder, si no, se arrepiente. Así que, amados hermanos, que el Señor nos ayude, ¿no?, para ser los fieles creyentes que el Señor quiere y requiere en nuestro tiempo. Bueno, las preguntas para la próxima semana, amados hermanos, tendremos un examen. No, hermanos, estudienla, va a estar fácil, no se preocupe. Yo soy de la gracia. Yo sé que ayer estuvieron con la ley, pero, amados hermanos, ¿entienden? Aquí reímos con la ley. Es que, amados hermanos, Dios les bendiga. Amén. Amén, hermano.